Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a ver acá un tema muy interesante que nos va a enseñar mucho, y más a todos, ¿no? Les va a enseñar sobre la verdadera espiritualidad. ¿Qué es ser una persona espiritual? Mucho se dice, yo soy espiritual, dice ahí. Pero ¿qué es ser espiritual? Hoy nos va a hablar este versículo, nos va a hablar sobre una vida espiritual. Vamos a leer entonces el texto, todo el texto de Romanos 8, versículo 9 en particular. ¿Qué dice? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos acá, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ser avivados por este pasaje, Señor. Que podamos, Señor, no solamente tener un entendimiento sobre qué es ser espiritual, sino que podamos deleitarnos en lo que es Cristo, Señor. Pues Cristo es la vida. Cristo es la vida espiritual. Por medio del Espíritu, Cristo manifiesta su vida en nosotros. Te pedimos, Señor, que esto pueda ser entendido y apreciado, Señor. Que podamos vivir con el poder del Espíritu, con el poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos, Señor. Pues ese poder actúa en nosotros. Gracias por eso, como dice Efesios 1:19, Señor. Y ese poder es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos encima. Te pedimos, Señor, que incluso, aunque sea, podamos usar el 1,00% de ese gran poder, porque ya sería bastante, Señor. Pero te pedimos más que eso, Señor. Te pedimos que tú sigas mostrando ese poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos cada vez más, hasta cuando resucite nuestro cuerpo y entremos a la vida eterna consumada, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué te pasaría vos si alguien te dice así de una mala manera, por ejemplo, vos oraste 1 hora hoy? Si no oraste a Dios 1 hora, sos un cristiano mediocre. Vos no sos tan espiritual así como te vendés. ¿Qué sería tu actuación? ¿Te desanimarías? ¿Te perturbarías por eso? Dirías, qué mal, no, estoy mal. Y todo el día quedarías como ahí tendido en la cama como si estás mal. Eso no debe ser el caso. Vos tenés que saber qué es ser verdaderamente espiritual para que cuando alguien te diga, vos no sos espiritual, porque vos sepas bien que el otro no te puede intimidar. ¿Por qué digo esto? Porque esto pasa en las iglesias hoy en día, hermanos. Las personas te quieren intimidar, te quieren esclavizar, claro, para que ellos obtengan beneficios. Por ejemplo, les rindas tributo a ellos. Mira, yo no soy espiritual, pero vos sí. Vos sabés todo. Vos me corregís a mí todo. Vos sos el capo de los capos. Esta iglesia es la mejor. Esta iglesia me manda que haga esto. Y sabe todo lo que yo tengo que hacer. La otra iglesia no. La otra iglesia solo predica de Cristo. Esta iglesia me hace ser mejor. Me dice que soy espiritual porque hago esto. Y si hago todos estos mandamientos y si cumplo todos estos mandamientos en el día, orar 20 horas, hacer esto, ir a la reunión de oración, esto. Así yo soy un espiritual. Esta iglesia me dice todo esto. Esta iglesia me hace ser espiritual. Imagínate si otro de la otra iglesia escucha eso. Te va a decir, pará, estoy en un bajón. Me está diciendo que yo estoy mal, que yo no soy espiritual realmente. Esto pasa mucho, hermanos. Esto pasa. ¿Qué pasa si alguien te ordena y te dice, tira la basura de tu casa? Si no tiraste la basura este día, estás mal con Dios y te hace quedar mal.
¿Te vas a desanimar? No, vos tenés que saber qué es ser espiritual realmente. Y este pasaje nos va a decir. MacArthur nos cuenta una historia, pero antes, él estaba hablando en su prédica, la cual voy a sacar una cita de MacArthur, que muchos quieren intimidar hoy en día en el mundo de la religión. Muchos quieren intimidar diciendo, si vos no haces esto, no sos espiritual. Pero se olvidan que Cristo es lo espiritual. Vivir a Cristo es ser espiritual y así podés hacer las cosas bien. Si no enfatizas a Cristo, vas a condenar a los demás. Y si vos te esclavizás a esos, a quienes te quieren dominar, vos vas a quedar mal. Entonces, ¿qué dijo MacArthur? Él va a contar una historia que le pasó, que él se volvió esclavo, por así decirlo, un momento. Y él se volvió como un paranoico, él se volvió intimidado. John MacArthur, que ahora está viviendo todavía y se cree que tiene poco tiempo de vida, pues ya es viejito y tiene algunas enfermedades, hay que orar por él. Bueno, MacArthur dijo esto. Yo, cito, me volví muy intimidado y paranoico una vez. Uno me dijo que yo no era espiritual porque no iba a la reunión de oración. Y le dijo, vos no sos espiritual, vos no vas a la reunión de oración. Entonces MacArthur como que pensó, ¿qué sabe él? Que yo no paso orando todo el día. Solo por no ir a la reunión de oración me está diciendo que yo no soy espiritual. Y entonces dice MacArthur, si usted, le dice a la iglesia, se sumerge en ese ambiente, yo le prometo que ese ambiente le va a intimidar a usted. No le escuches a esos que te dicen esas cosas malas. Y a veces que le acusó John MacArthur le decía eso, ¿no? Y un día le llevó al director de la escuela y le dijo, acá, no sé qué. Le acusó hasta al director de la escuela bíblica por asuntos secundarios. Y entonces ese mundo, MacArthur estaba viviendo y se estaba volviendo como muy paranoico, muy intimidado. Y dice que a veces le decía a su papá, porque su papá era pastor, y le decía a su papá, oye papá, tú tienes que cambiar todo tu ministerio completamente, tienes que cambiar todo, así no es. Todo está mal, le decía al padre. Y mi pobre papá pasaba triste, decía. Esta esclavitud que John MacArthur estaba, digamos, experimentando debido a sumergerse en un ambiente legalista, estaba inclusive afectando a la iglesia donde él se congregaba, le estaba afectando a su pobre papá que era pastor. Su papá estaba triste, decía. Hermanos, lo que determina nuestra vida espiritual no son en sí cosas que debemos hacer, sino lo que determina nuestra vida espiritual es Cristo en sí viviendo en nosotros, internamente en nosotros, que nos va a dar la fuerza para hacer todo en la vida cristiana. Nos va a hacer actuar por el poder del Espíritu, por el poder de la resurrección. Si yo les oculto este mensaje, si solo les hablo de haz, y nunca les digo lo que Cristo hizo y es capaz de hacer en ustedes por el poder del Espíritu Santo, les estoy condenando, les estoy diciendo que ustedes deben vivir por sus propias fuerzas al fin y al cabo. Entonces, hermanos, te vas a dejar intimidar por alguien que te haga desviar de la verdadera espiritualidad. ¿Te vas a dejar intimidar? No, no debes dejarte intimidar. Vos debes ser libre, debes mostrar lo que sos en Cristo ante cualquier persona, hasta si viene el mismo Papa. El Papa de allá del Vaticano, que no es nada cristiano, pero si viene un cristiano así ejemplar y te dice algo erróneo, vos no le escuches, vos sos alguien en Cristo. No dependés de esa persona así. Maldito es aquel que confía en el hombre, dice Jeremías 17. Tienes que confiar en él. Y así no verás el calor cuando llegare, o la sequía cuando llegare. Confía en Cristo, en lo que Él hace en tu vida, y no en mandamientos de hombres que se van y que no sirven. Aferra tu vida en lo inconmovible, en Cristo. Entonces, vamos a estudiar más sobre qué es
la verdadera espiritualidad. Noten aquí el versículo que dice, Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros estuvimos viendo la clase pasada que ahora Pablo nos quiere dar seguridad, dándonos a entender, a conocer que ahora nosotros vivimos ya, existimos conforme al poder del Espíritu, conforme al Espíritu, porque nosotros estamos en esa esfera del Espíritu, ya no más en la esfera de la carne, donde no había nada bueno. Ahora entramos en la esfera del Espíritu, donde se ve el poder de la resurrección de Cristo. Pablo le está queriendo hacer saber que ellos son cristianos, de hecho. Andan en el Espíritu, piensan en el Espíritu. Todo debido a la obra consumada de Cristo en la cruz, que les desbautizó, por así decirlo, de la obra consumada de Adán, por el cual todos pecaron y entró la muerte en el mundo y ellos experimentaban esa muerte en su día a día. Pero ahora ya no más. Pablo les quiere hacer saber que ellos entraron al mundo nuevo. Por lo tanto, noten aquí que dice que ahora ellos viven según el Espíritu y dice si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Noten además que aclara más sobre qué es el Espíritu de Dios en el pasaje siguiente o en la continuación, que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahora dice, no es de Él. Pablo quiere dar este enfoque aquí de que es el Espíritu de Cristo la clave que habita en nosotros. Es la clave que explica, que nos determina nuestra vida en la esfera del Espíritu. Porque dice aquí que nosotros vivimos según el Espíritu, si es que, nos está mostrando una clave importante, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y luego dice, aclarando, es el Espíritu de Cristo lo que determina si estás o no en la esfera del Espíritu. Habla del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo como que tiene que habitar en la persona para entrar y estar en la esfera del Espíritu, en la vida del Espíritu. Sí o sí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo tiene que estar habitando en nosotros, en nuestro corazón. El Espíritu de Cristo es la clave. El Espíritu de Dios, y Cristo es Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, hermanos. Claro, el Espíritu de Dios puede referirse también al Espíritu del Padre, al Espíritu y a Cristo, pero Pablo quiere dar un enfoque más acertado por algo, y nos dice la clave luego que el Espíritu de Cristo tiene que habitar. ¿Por qué Pablo nos enfoca a Cristo directamente? A una de esas personas, de las tres, digamos, que conforman Dios, porque se para sobre Cristo, porque Cristo es importante. El Espíritu de Cristo es la clave, hermanos. Es vital. ¿Por qué Pablo quiere decirnos que para que nosotros vivamos, estemos, andemos en la vida espiritual, es la clave que el Espíritu de Cristo esté morando en nosotros? ¿Por qué? Porque cuando dice que el Espíritu de Cristo habita en nosotros, el Espíritu de Dios habita en nosotros, está apuntando al origen y a la fuente de toda la vida espiritual, sin la cual nosotros no tendríamos nada. Cristo tuvo que venir a la tierra. Él tuvo que identificarse con seres como nosotros. De otra manera, chao Espíritu de Cristo, chao Espíritu en nuestra vida, chao mundo espiritual. Hermanos, Cristo es importante. Por eso el Espíritu de Cristo aquí es señalado por el apóstol Pablo. Aquí el Espíritu es la clave, pero es el Espíritu que
tuvo Cristo en su vida. Gálatas 3:14 al 15 nos dice algo que conecta la cruz en la vida de Cristo. Él tuvo que morir en una cruz en el espacio-tiempo aquí en este planeta Tierra. Dice Gálatas 3:14 que Dios, le hizo maldición y murió. Dice, ¿pero para qué? Para que nosotros recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros recibamos el Espíritu. Acá Cristo es esencial. Cristo tuvo que morir a la cruz para luego darnos su Espíritu, el Espíritu, hermanos. Por eso, si Pablo saca el Espíritu de Cristo que está en nosotros, saca toda la obra de Cristo en la cruz. Por eso no puede sacar. Por eso el Espíritu de Cristo es necesario mencionar, hermanos. Ahora, más allá de eso de que nos conecta con la cruz, el Espíritu, también aquí Pablo habla sobre el Espíritu de Cristo que tiene que habitar en nosotros, pues apunta a la vida que tuvo Cristo aquí en el planeta Tierra. Apunta a su vida terrenal que vivió por el poder del Espíritu. Porque Cristo, hermanos, no echaba demonios sin el poder del Espíritu. Jesús fue el ejemplo máximo, el mejor ejemplo nuestro. ¿Por qué? Porque Él no echaba demonios sin el Espíritu. Es más, Jesús dijo, si yo obro por el Espíritu y echo demonios, significa que el reino de Dios ha llegado. El Espíritu obrando a través de Él implica que el reino de Dios ha llegado. Jesús no obraba milagros sin el poder del Espíritu. Ahora vaya notando que eso que Jesús hacía es lo que nosotros ahora, por Él, podemos hacer y vivir. Jesús tuvo entonces que venir a la vida y actuar por el Espíritu para que luego nosotros podamos actuar por el Espíritu Santo, hermanos. Jesús vivió echando demonios por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue dirigido por el Espíritu en su vida. Marcos 1, que dice que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Jesús era guiado por el Espíritu. Cuando fue bautizado por el Espíritu. Llegó el Espíritu como una paloma y ahí empezó su ministerio. Jesús actuaba, vivía dependiendo del Padre, pero por el poder del Espíritu. Hermanos, de tal manera que Pedro, primera de Pedro por ahí, dice que Él fue muerto acá, vivió una vida en un cuerpo mortal, pero fue vivificado en el Espíritu. Él vivía por el Espíritu y luego también resucitó por el Espíritu. Y luego tuvo algo que se llama el Espíritu vivificante, por el cual luego pueda darnos a nosotros vida espiritual. Él fue hecho Espíritu vivificante. Pero, quédense con esto. Por algo, aquí Pablo menciona el Espíritu de Cristo que sí o sí tiene que estar en nosotros para nosotros vivir la vida espiritual. El Espíritu de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque sí o sí, ese Espíritu de Cristo está conectado a lo que pasó antes, a lo que Él vivía en el Espíritu. Si nosotros sacamos el Espíritu de Cristo en nosotros, sacamos todo el pasado y sacamos la base para que ahora podamos vivir realmente. Hermanos, ahora además Jesús no solo vivió por ese Espíritu, sino que también resucitó por ese Espíritu y venciendo a todo el mal, venció al pecado. Romanos 1:4 que dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección por el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad con poder le hizo resucitar a Cristo, hermanos. Y ese mismo poder por el Espíritu ahora nosotros experimentamos. Pero si sacas al Espíritu ese que hizo resucitar a Cristo
de la ecuación, chao vida espiritual para nosotros. Por eso es clave acá que Pablo ponga: el Espíritu de Cristo, hermanos, habita en nosotros. Cristo está en nosotros, hermanos, y compartimos su vida que Él vivió con poder y que le hizo resucitar de entre los muertos. Nosotros compartimos esa vida espiritual. Parl el-Hatan nos dice, un puritano: así como el pecado no podía tener dominio sobre él en su vida para condenarlo, a Cristo, ¿no? Pecado no podía condenarlo, así tampoco tiene poder ahora sobre nosotros el pecado. Nosotros estamos recibiendo el mismo Espíritu y viviendo la misma vida que estaba en Él. Porque nosotros no vivimos otra vida distinta a aquella que está en Cristo. Pero sí vivimos la misma vida, así como la agua en la fuente y en los ríos. La agua está en la fuente y la fuente es Cristo y nosotros estamos ahí entonces. Así como la vida está en la cabeza, Cristo, y también en los miembros, y siendo esa la misma vida. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, pero tenemos la misma vida que pasa por el cerebro, que hace pensar, va a los miembros para hacerlos actuar. La misma savia que está en el tronco también va a las ramitas, a las hojas más chiquitas, insignificantes. La misma vida es que hace vivir al árbol. Nosotros compartimos la vida espiritual de Cristo porque estamos identificados con su obra espiritual en su vida y en su resurrección. Hermanos, compartimos su vida empoderada por el Espíritu Santo. Compartimos nada más y menos que la vida que vivió Cristo con el poder del Espíritu Santo. O si no, Cristo no viviría con el poder del Espíritu. Pero Él lo vivió para luego regalarnos eso, hermanos. Y además, esa vida que Él vivía con el poder del Espíritu se demostró que fue invencible esa vida. ¿Cómo? Resucitando de los muertos, venciendo al mal, al pecado y a todo. Esa vida se demostró invencible. Se demostró que realmente el poder del Espíritu es eficaz. Ya lo era cuando Él estaba venciendo al pecado en su vida, pero se demostró totalmente cuando venció el pecado para nosotros, para que nosotros ahí también crucifiquemos nuestra carne, para que ahí también nosotros digamos chao mundo y chao pecado. En Cristo fue todo posible. Entonces es vital que Pablo aquí diga, el Espíritu de Cristo tiene que habitar en nosotros para estar en la vida espiritual. Sin el Espíritu de Cristo estamos pisoteando todo lo que Cristo hizo. Pero lo que Cristo hizo es justamente eso, para que nosotros ahora podamos vivir, hermanos. Ahora, Jesús además dijo, hermanos, a los discípulos que si yo me voy, va a ser mejor porque el Espíritu va a venir sobre ustedes. En Juan. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Por qué uno pensaría que estar como separado de la vista física de Jesús es mejor? ¿Por qué? Porque cuando va a venir el Espíritu y cuando venga el Espíritu, Cristo mismo va a estar en ellos y les va a dar el poder para vivir la vida de Cristo espiritualmente. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Cristo estaba al lado, pero no infundía su poder ahí dentro de ellos, porque Cristo estaba ahí, no había hecho su obra completa en la cruz. No estaba consumado todo eso. Pero luego el Espíritu mismo iba a venir a ellos y Cristo en ellos por el Espíritu
Y no iban a solo estar viendo cómo es Cristo, wow, wow, sino que Cristo iba a estar en ellos por el poder del Espíritu, porque Cristo allí vivió por el poder del Espíritu y resucitó por el poder del Espíritu para que ese poder se manifieste en nosotros. Hermanos, todo eso está comprendido aquí. Jesús dijo que si Él no se iba, ellos no podrían tener esa oportunidad gloriosa. Pero además, Jesús dijo, si yo me voy, yo no les voy a dejar huérfanos a ustedes, sin mí. Luego iba a venir el Consolador, que era el Espíritu Santo. Pero luego Jesús dijo, dando a entender que Él era por el Espíritu que iba a estar en ellos, porque dijo, cuando yo venga, voy a estar con ustedes y ustedes conocerán que yo estoy en ustedes y el Padre está en mí. Ustedes van a conocer. Entonces Él se fue para luego venir en ellos y el Padre está en ellos también por el poder del Espíritu. Y no solamente ya como alguien que estaba luchando contra el pecado, sino que va a venir en ellos como alguien que ya venció, invicto al pecado, por el poder consumado ya del Espíritu que venció todo. Por eso Jesús dijo, confiad en mí, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y va a vencer luego, para que ahí sí ellos sigan confiando que de hecho Cristo ya venció totalmente al mundo. Hermanos, ¿qué más queréis? Tenés el poder del Espíritu que ya venció, tenés la vida que ya venció a todo el mal. Tenés el poder de Cristo resurrecto en esta vida ya, hermano. Y el Espíritu es la clave. El Espíritu nos muestra a Cristo, nos muestra todo lo que Él hizo en su obra. ¿Qué dice el autor? Francis Schaeffer dice sobre este capítulo 8 de Romanos. Este octavo capítulo, que trata tan específicamente con el Espíritu Santo, es también el que deja muy claro que aún no somos perfectos. El día de la redención final todavía está en el futuro, pero eso no cambia el hecho de que estamos llamados por la fe en la vida presente a aprovechar la realidad presente del poder de Cristo, crucificado ya, resucitado y victorioso. Ahora en esta realidad presente nosotros, hermanos, podemos experimentar el poder de Cristo crucificado, resucitado y victorioso por el Espíritu. ¿Por qué por el Espíritu? Porque el Espíritu es lo que nos trae a Cristo, lo que nos muestra que todo eso es posible. Porque el Espíritu nos bautizó en Cristo, nos bautizó en su obra victoriosa. Por eso Ray Ortlund declara también, el Espíritu interioriza los triunfos de Cristo crucificado en lo más profundo del ser humano, para que nuestras inclinaciones vayan cambiando del mal al bien. La ley no puede hacer eso, nos dice. El Espíritu es la clave. Por eso, hermanos, yo no les puedo decir, vos sos más espiritual si haces esto, y no les digo que ellos pueden hacer eso por el poder del Espíritu, cuando confían en la obra consumada de Cristo en la cruz. Si yo no les digo a ellos que ellos comparten la vida espiritual de Cristo, le estoy condenando a un legalismo farisaico. Y lamentablemente muchas iglesias están haciendo eso. Les dicen, haz esto y vivirás. Les dicen, haz esto y vivirás, haz lo otro y vivirás. Arrepentite, esto, todo lo bíblico supuestamente, pero digo supuestamente porque no le muestran la importancia de Cristo en sus vidas. La importancia de la obra de Cristo en la cruz. En una predicación yo no les puedo ignorar a Cristo, que Él murió en la cruz y resucitó por ellos. No les puedo, no contar eso, no les puedo dejar de consolar al mostrarles a Cristo que Él todo lo que hizo
fue para que ahora sea eficaz en sus vidas, para que ellos puedan hacer todo. Si yo les obvio esa realidad, hermanos y hermanas, voy a ser un mormón más, un testigo de Jehová más, un sectario más, hermanos. Es la pura realidad. Y MacArthur estaba experimentando esto ahí. La gente le decía, vos sos espiritual, sí, haces esto, sí, haces esto, pero ignorando a Cristo. Si vos orás más, Lutero oró 3 horas, Lutero oraba 3 horas, qué espiritual, pero si vos orás 2 horas y 50, te falta. Más quiero. Vos estás viendo los enfermos que hay en la iglesia o los familiares y estás yendo a la casa ahí de ellos, al hospital para orar. ¿Dónde están ellos? Vos estás haciendo esto. Vos déjame. Estás medio flojito, ¿eh? ¿Escucharon una vez eso? Y nunca te dijeron la gracia de Cristo que les puede hacer vivir la vida en abundancia. ¿Nunca escucharon que la gracia de Cristo es gloriosa? ¿Que el poder del Espíritu que hizo resucitar a Cristo es el mismo poder que actúa en ustedes? ¿Escucharon eso? Acá, gracias a Dios que se escucha. Pero en muchas iglesias con títulos de ser cristianas, no lo dicen, hermanos. Y por eso luego son influenciados, son intimidados por esa esfera, ese ambiente carnal y afectan a todos sus alrededor, como MacArthur. Le afectó a su propio papá, a su pobre papá que estaba queriendo servir en su iglesia. Le decía, está todo mal. A mí me dijeron que para ser espiritual tienes que hacer esto. Vos estás mal. Hacé todo esto de nuevo. Bajo espiritual sos vos. Y muchos están en esto, inclusive algunos salen de esas iglesias que ellos estaban y le acusan, le condenan al pastor. Este pastor no es espiritual porque yo escuché a un predicador en YouTube que me dijo que es así la vida espiritual, y le condenan a su propio pastor, hacen una tremenda división, se van a otro lugar y hacen más divisiones por todo lado porque nunca se conforman, porque nunca pueden vivir la vida espiritual porque por sus propias fuerzas no pueden hacer nada en la vida cristiana. Y andan transmitiendo a todos los demás cosas malas que afligen a todos. Hace poco un pastor fue descalificado del ministerio por estar obrando mal, justamente por no estar enfatizando en su propia vida la obra de Cristo en la cruz. Empezaba a condenar a todos sin mostrarle a Cristo. Y tristemente esto pasa a menudo, hermanos. Pero esto no debe ser la característica de un buen cristiano. La característica de un buen cristiano debe ser interiorizar por el poder del Espíritu las riquezas de la gracia de Cristo, como Joan estaba predicando. Debe ser capaz el cristiano de ser transformado en el entendimiento que le causa deleite y gozo en Cristo, y no amargura, espíritu de crítica, donde no transmite a Cristo realmente con sus acciones, sino una especie de un Cristo imaginario, hermanos, que no es el Cristo verdadero, que era lleno de gracia y verdad, claro, pero era lleno de gracia, y eso se está ocultando, hermanos, en las vidas. Ese no es el Cristo que era amable, que era misericordioso, que les decía a sus discípulos, tengan más fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, traspasaría los montes. Si tienen más fe, van a sacar al demonio de esto. Tengan fe. Pero hoy le están diciendo a las personas, haz más esto, haz más esto. La fe en Cristo, que les capacita a hacer todo, lo dejan a un lado. No cuentan la verdad habilitadora y condicionante para que ellos sean motivados y empoderados para hacer lo que Dios
puede hacer en sus vidas. Como que le están diciendo a alguien que no tiene ningún conocimiento para sacar petróleo de Arabia Saudita, anda allá con un pico y pala y saca petróleo, miserable mendigo. Es imposible. Él no es habilitado, no tiene conocimiento, no tiene fuerza, no tiene nada para hacer eso. Es mucho peor porque un cristiano no puede hacer nada sin el Espíritu. Es mucho más difícil, va a ser y lo es, vivir una vida espiritual sin Cristo que encontrar un diamante por tus propias fuerzas. Es mucho más difícil hacer un acto espiritual porque es un acto sobrenatural. Hermanos, no podemos obviar esta gran verdad. No podemos obviar que el Espíritu de Cristo tiene que estar en nosotros para poder hacer todas las cosas bien. Efesios 1:19 nos dice que nosotros tenemos ese poder del Espíritu que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos. Efesios 1:19 dice que el mismo poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos y hizo sentarle a la diestra del Padre, es el poder que actúa hoy en día en nosotros. Es un poder inimaginable. Por eso Pablo decía la supereminente grandeza de su poder que actuó en Cristo, resucitando de entre los muertos. Es el poder que actúa hoy en día en nosotros. Si yo no les digo esto con una gracia, con una emoción, mostrándoles que esto es verdad, el mega super giga poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que ahora te está habilitando para poder vivir. Si yo no les digo eso, les estoy condenando, les estoy siendo un sectario, un diablo que no le está mandando a Cristo, sino a que se enfoque en él mismo, un carnal. Qué horrible, ¿no? Pero en muchas iglesias se está predicando así, lamentablemente. Por eso no tienen vida, por eso el pecado es muy grande y ellos no pueden vencer, se desaniman, pasan mucho tiempo ahí infelices. ¡Ay, este pecado me está dominando! ¡Yo no puedo salir de acá! ¡Ah, no! Y se esconden a veces como yo soy bueno, yo no estoy dominado por el pecado, yo no. Y empiezan a acusar a los otros porque ellos acusan, porque ellos no pueden vencer. Este es acá, este no es un cristiano, ¿cómo este va a estar feliz? Este no, estás haciendo mal acá y buscan un mal ahí por cualquier lugar. Vos sos una... Pero ellos es lo que se llama hoy en la psicología la regla de la proyección. Ellos proyectan el mal en el otro, pero es algo que viene de él. Cuando ves a alguien que solamente acusa y nunca te transmite a Cristo, esa persona está viviendo muy acusado por su carne, por la ley, sin ir a Cristo, sin disfrutar de Cristo. Es horrible. Esto es el legalismo, este es el espíritu farisaico que Jesús respiraba en el ambiente de Judea. Lo que MacArthur respiraba en ese momento en un ambiente allí. Pero gracias a Dios que él se alejó de eso. Gracias a él que él no se dejó continuar intimidando por eso. La vida realmente espiritual es la vida de Cristo en nosotros, que fue generada, originada en la obra total de su vida en la tierra por el poder del Espíritu y en su resurrección, que le hizo resucitar de entre los muertos, hermanos. Cristo, hermanos, es el quien debe, influenciarnos, el que debe acaparar toda nuestra atención, inclusive en los momentos difíciles o en la lucha contra el pecado. No te enfoques en el pecado, enfoca en lo que Cristo hizo para vos. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Es Él en mí que me puede hacer vivir. Y lo que ahora vivo en este presente, lo vivo sí, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No te enfoques en sí en la lucha, que van a venir luchas, pero fortalecete en el poder de la fuerza de Cristo, no en la fuerza de tu propio músculo, hermanos. Fortalecete en la fuerza que da Cristo. Fortalecete en Cristo, que Él es el que vive y habita por la fe en ti. Cristo es el que debe acaparar tu atención. Cristo debe ser la energía en la cual vos te conectás con el enchufe de la fe. Para que Cristo, la energía espiritual santa, te haga vivir por Él, por su vida, por su energía. Y ser luz a las demás personas, no para que se enfoquen en la oscuridad, sino en la luz que es Cristo. Cristo es lo que hizo todo perfecto. Vos no hiciste nada perfecto. Y si hiciste algo perfecto, no como Él, es porque Cristo, el que consumó lo perfecto, te posibilitó hacerlo. Cristo es el que lo hizo todo eficazmente en su vida. Ganó a todo, fue vivificado en el Espíritu. Cristo hizo todo eficazmente por algo. En Él fue que operó el poder de la resurrección para que ahora opere en nosotros. En Él operó el poder más eficaz de todos los tiempos que hizo resucitar a Cristo y a todos los creyentes con Él. Pero tuvo que en Él ser operado. Él tuvo que vivir una vida perfecta. Él tuvo que vencer al pecado y resucitar por el poder del Espíritu entre los muertos para que esa capacidad de vencer al mal ahora se transmita y actúe en ti debido a que fuiste ahora bautizado a ese poder, a esa obra de Cristo en la cruz. Querido hermana, querido hermano, no te enfoques en otra cosa sin antes depender de esto, porque vivirás una vida miserable. Vivirás a la larga o a la corta. Ve a Cristo, ve a Cristo. De Él puedes obtener toda la vida, hermano, de Él. Ese mismo poder que operó en Cristo es el poder que a Pablo le hacía luchar y agonizar para mostrar perfecto a Cristo a todos los hombres. Ese poder que actúa en Él. Yo lucho según el poder que actúa poderosamente en mí, dice Colosenses. Él podía hacer todos esos milagros espirituales, por así decirlo, de edificar, evangelizar, porque el poder poderoso actuaba y le hacía hacer eso. Si yo he trabajado más que otros apóstoles, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice 1 Corintios 15:10. De manera que obviar el Espíritu de Cristo que habita en nosotros es letal. No es una vida para nada espiritual. Al contrario, carnal. Era lo que era característico en un momento de los hermanos de Galacia, que comenzaron bien cuando creyeron en Cristo crucificado y recibieron el Espíritu, pero luego se quisieron perfeccionar por la carne y no continuar viviendo como de la misma manera al seguir creyendo en Cristo y en su obra para que el Espíritu le transmita a ellos la capacidad de vivir. Pues ellos dejaron a Cristo en un tiempo. De la gracia cayeron los que por la ley os justificáis. De Cristo os desligasteis. Hermanos, debemos confiar más en aquel que tiene
todo dominio y potestad. Es la cabeza, como dice Colosenses 2:9, sobre todo dominio y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Y fue el poder de Cristo que le hizo sentar ahí y ahora hace, gobernar a todos y a la iglesia principalmente. Ese poder que le hizo resucitar de los muertos lo sentó en ese lugar de poder, de cabeza sobre toda la iglesia y sobre todas las cosas. Y ese poder es el que nos está gobernando ahora a nosotros y a cada uno. Es la cabeza de Cristo, es la mente de Cristo poderosa la que hace que nosotros nos muevamos en la vida. Es la savia, es la vida de la savia que hace que los pámpanos tengan fruto. Es el poder de su vida espiritual en nosotros, hermanos. Sin eso no podemos. MacArthur estaba diciendo que había muchos problemas en su iglesia en un tiempo, y como cada iglesia tiene, un centro de consejería pastoral, ¿no? Y estamos yendo muchos allá al centro de consejería pastoral. Muchos. ¿Por qué? MacArthur dice, ellos no estaban viviendo el poder del Evangelio. Dice que en su vida no estaban inclusive ni llegando al 1% de experimentar del poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos. No estaban experimentando el decir de Pablo, dice en Efesios 3, que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él que actúa en nosotros, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No estaban llegando a experimentar ese poder y por lo tanto no podían vencer el pecado. Se desanimaban por el pecado, les parecía muy grande y se iban muchos a la consejería a depender del pastor porque no experimentaban ni siquiera algo del poder para vencer al pecado. Hermanos, muchos se aprovechan de esa esclavitud y te agarran plata encima. Se hacen esclavos para ellos volverse orgullosos. Yo soy mejor que vos. Vos no sos así, yo soy así. Yo hice esto, vos no hiciste esto. Yo soy mejor acá, vos no sos. ¿Qué? Salí de acá, te voy a enseñar yo a vos. Y le tratan así. Pero esto no debe ser, hermanos. No debemos ser como MacArthur, que influenciado por el mal, le estaba criticando a su pobre papá. No debemos ser así. Y hay muchos que lo están haciendo. Y ya hicieron muchos estragos, hermanos, por todo lado, inclusive en esta iglesia. Hay muchos que ya se fueron, hicieron muchos estragos, salieron para otro lado y ahora no están con ninguna iglesia. Y en otras iglesias pasa lo mismo, hermanos, porque no están dirigidos por el Espíritu, no conocen el poder del Evangelio en sus vidas y quieren depender de otro que le diga lo que tiene que hacer. Ellos viven en un mundo terrenal que sí o sí dependen de otras personas o de un sistema, como el sistema judaico, para poder ser gobernados. Pero a la larga o a la corta, eso no les va a hacer vivir confiados, no les va a hacer vivir eficazmente por el poder del Espíritu. Hermanos, entonces, ¿qué es la verdadera espiritualidad? Es Cristo y su poder en tu vida. Es solo Cristo y su poder por el Espíritu en vos, habitando en vos. Es el Espíritu de Dios habitando en vos, lo que te hace estar en el mundo espiritual. Porque Cristo tuvo que vivir por el Espíritu y resucitar para que venga en vos y para que te haga experimentar la vida. Porque la vida al fin y al cabo es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. La vida perfecta es la vida que experimentaba y siguen experimentando, y por los siglos experimentarán las tres personas de la Trinidad. La vida se encuentra allí. Hermanos, ¿qué es la verdadera espiritualidad? Cristo,
El Espíritu, el Padre, es la verdadera espiritualidad en vos. Cristo y su poder por medio de la obra de Cristo. ¿Te vas a dejar intimidar por otra persona que te diga, haz esto, haz esto, haz esto? Cosas que se debe hacer, inclusive algunos mandamientos de la Biblia, todo tenemos que predicar. Algunos mandamientos ya son, digamos, obsoletos que no. Por ejemplo, tenés que matar corderos, eso ya quedó en el Antiguo Testamento, eso ni le escuché de una. Pero los mandamientos, cuando te dicen, hace esto, tenés que hacer, ¿no? Pero si vos ves que el pastor o otra persona está teniendo una mala actitud, hace esto, hace esto, hace esto, y nunca te está diciendo que podés hacer si crees en Cristo, en el Espíritu, y te está condenando y no predicando a Cristo, y está generando una atmósfera luego de hacer cosas que no son cruciales. Por ejemplo, sí o sí vení a la reunión de oración, sí o sí hace esto, sí o sí ponete un zapato y una corbata, sí o sí, si te empieza a condicionar diciéndote que la vida espiritual solo se rige si haces esto, 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 permítanme decirle, hermanos, que eso está mal. Huyan de esa iglesia. Huyan. La verdadera espiritualidad se rige en Cristo, que les da su vida, su poder en ustedes. Esa es la clave. Eso es lo que estuvimos viendo en todos estos capítulos de Romanos, en Gálatas, en Efesios. Todas las predicaciones que tuvimos aquí con papá predicando también en todos estos tiempos. La gracia es vital. Si no les muestro la gracia, no pueden seguir la ley, la verdad de Dios. Pero primero tienen que ver la gracia de Cristo. Es lo primero, es el patrón básico, conocer el Evangelio para luego actuar. Por eso Pablo dice en Romanos 8, versículo 9, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la clave. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De una, si alguien nunca vive espiritualmente, es porque realmente Cristo, la vida por excelencia, no está en él. Por eso alguien, si desobedece, si hace esto, si es lo peor, y vemos frutos de ser persona incrédula, tenemos que predicarle el Evangelio para que se salve. No decirle, hace esto para que seas buen cristiano, hace esto para ser salvo, hace esto. Le vamos a estar condenando más y más y más a esa pobre, infeliz persona. Tenemos que predicarle a Cristo, que es la clave para que Él pueda vivir en el mundo espiritual. Pero nunca les debemos engañar diciendo que Él puede vivir en la vida espiritual. Primero nos diciéndoles que Cristo debe estar en Él. Porque les vamos a sacar el Evangelio de la vista y Él va a ir al infierno si no ve a Cristo. El Espíritu de Cristo tiene que estar. Si el Espíritu de Cristo no está en Él, Él no es de Cristo. No podemos predicarle a una persona, hace esto para ser mejor espiritualmente, hace esto para vivir como un buen cristiano, como yo, el pastor, manda. Ponete corbata, este es mi buen siervo, este es el mejor cristiano acá de la iglesia, alábenle a este me sigue a mí. Pero sigue a Cristo, Cristo está en él. Ese es el problema principal, hermanos. Yo no quiero que me sigan a mí, o que sigan a papá, o que sigan a Joao. Quiero que Cristo esté en ustedes y les haga vivir. Y que Cristo sea formado en ustedes y ustedes tengan una comunión íntima con Dios primeramente. Dependan de Él. Que su pastor solo sea alguien que les sirva para que sigan ustedes dependiendo de Cristo y conociéndole más a Él. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estuvimos aquí. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar esta palabra de verdad en cada uno de nosotros y personas que tal vez vean estos videos como están viendo muchas personas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres eficazmente en personas que puedan tener libertad y vida, aún en medio de iglesias que no están predicando a Cristo, y que ellos puedan ser un ejemplo a los demás, inclusive al pastor, que directamente tal vez no tenga que salir de esa iglesia, sino que
influencia toda esa iglesia de Cristo, mostrando cómo se vive una vida infundida por el poder del Espíritu, gobernada por el poder de la resurrección, mostrando el poder de Cristo en su vida, contagia a los demás en esa iglesia. De tal manera que aún si el pastor no es contagiado, pueda luego serlo. Señor, te pido por muchos que pueda pasar esto. Y bueno, si no, en esa iglesia directamente no se predica, bueno, que pueda buscar otra. Pero si no, si por lo menos es fiel en la palabra y algo de Cristo se predica, que pueda seguir allí influenciando a ese pastor para que se corrija cada vez más. Porque todos, al fin y al cabo, nos necesitamos también unos a los otros, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.